El periódico La Nueva España fue un diario radical, contrario al sistema político de la Restauración, que tuvo una breve existencia a principios del siglo XX, pero muy agitada por su afán de polemizar con otras publicaciones de la época. No solo publicaciones conservadoras o monárquicas como podrían ser el diario ABC o el diario El Imparcial, sino también con los propios periódicos republicanos de la época, muy minoritarios, pero con los que estaba enfrentado, porque el propietario de España Nueva, el señor Rodrigo Soriano, era enemigo de los líderes de los partidos republicanos de la época, como don Alejandro Lerroux. Pero el motivo por el que dio mucho que hablar es porque España Nueva abrió un debate en el sector del periodismo sobre a quién se debía responsabilizar de los artículos sin firma en un momento en el que todavía no estaba señalizado de manera expresa lo que era el editorial ni lo que eran las columnas de opinión en un periódico. El motivo fue un suelto que publicaron en el año 1911 contra el director propietario de ABC, don Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio, al que España Nueva acusaba en aquel texto de utilizar sus medios para favorecer sus intereses económicos, en este caso relativos a la construcción de un balneario en una propiedad en el norte del propio señor Luca de Tena. Podría ser el antepasado de la piscina del señor Pedro J. Ramírez en Mallorca del año 2005. El señor Luca de Tena se consideró ofendido por aquel texto y planteó una cuestión de honor, un duelo, contra España Nueva y el responsable de ese texto. Y España Nueva y su propietario, el señor Soriano, le respondieron diciendo que no podía él aceptar el duelo porque él no había sido el autor del texto y que tampoco le podía decir quién había sido el autor de ese texto, porque era un texto anónimo y él no iba a desvelar la identidad del autor del mismo. En una demostración de poder muy impactante en aquella época, don Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio reunió a prácticamente todos los directores de periódico de aquel momento, es decir, a todos sus grandes competidores, a los 3 directores de los periódicos del Trus, el Liberal, el Heraldo de Madrid y el Imparcial, también a los directores de la prensa militar, también al director de la época, al director de la Tribuna, señor Cánovas Cervantes, a todos, y también incluso a directores de periódicos republicanos como El Radical, para que todos ellos hicieran una declaración conjunta deplorando la actitud de España Libre, porque consideraban todos ellos que el propietario de un medio tenía que hacerse responsable del artículo que fuera sin firmar, y si no lo hacía era un cobarde. Por su parte, el señor Soriano publicó un artículo en la portada de España Nueva contra todos, desaprobando esa actitud de los directores de los grandes periódicos de la época contra él, aunque el desprestigio en el que quedó España Nueva frente a sus lectores en 1911 fue evidente. De hecho, una gran parte de colaboradores de España Nueva se pasaron a otros periódicos como España Libre porque consideraron que España Nueva había quedado con muy mala imagen. La legislación sobre la censura de prensa, que estuvo vigente tanto durante la Restauración como durante la dictadura del señor Primo de Rivera, como durante la Segunda República, como durante la primera parte de la dictadura franquista, establecía que una cabecera era responsable de todo lo que se publicara en ella, fuera o no fuera firmado, y por tanto, si algún artículo consideraba la autoridad competente, ya fuera la autoridad del régimen de Primo de Rivera, la autoridad de la Segunda República o la autoridad de la dictadura franquista, podía suspender la publicación de un periódico si consideraba que un texto había atentado contra la integridad del Estado o del régimen vigente. Cuando en 1966 se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta, la conocida como Ley Fraga, que suprimió la censura previa de los artículos, se estableció una responsabilidad muy concreta. Todo texto publicado en un periódico era responsabilidad del director del periódico en el momento en el que el texto fue publicado. Si el texto estaba firmado, era 50% responsabilidad del director y el otro 50% responsabilidad del firmante. Y si el texto no estaba firmado, era 100% responsabilidad del director del periódico. Además, se establecía la obligatoriedad de que todos los periódicos tenían que tener un director. No podían, por tanto, alegar que es que ese medio no tenía la figura del director porque la responsabilidad era compartida, asamblearia. No, por obligación tenía que haber una persona responsable jurídicamente de todo lo que se publicara en un medio de comunicación, que es la que tuviera el cargo de director. Con la llegada de la democracia y la Constitución de 1978 se cambiaron muchas cosas, pero
ese hecho, la responsabilidad de un director de un medio de comunicación de todo lo que se publique en su medio, estamos hablando de los medios escritos, se ha mantenido íntegra. Y eso ha llevado a que durante los 40 años siguientes prácticamente todos los directores de periódicos de ámbito nacional han tenido que pasarse en algún momento por los tribunales. Don José Luis Gutiérrez, que fue director del periódico Diario 16 entre 1992 y 1996, es uno de los que más hizo campaña a favor de que se aboliera esa responsabilidad compartida de un director con un redactor. Sabía por qué lo decía y tuvo que afrontar un litigio muy largo porque le demandó el Reino de Marruecos por un artículo publicado en 1995 por una redactora cuando él era director. Y él, el señor Gutiérrez, consideraba que la responsabilidad debía ser únicamente de la redactora, aunque él como director aprobó la publicación del artículo y hasta lo anunció en portada. Yo he estado peleando con esa ley desde el 96. ¿Qué cree usted que es lo peor que tiene la ley de prensa de Franco? ¿El hecho de que responsabilice al director de todo lo que hagan los redactores o el hecho de que contemple la responsabilidad en cascada? O sea, sería, digamos, el... Hombre, es que, vamos a ver, es que eso rompe toda la concepción del derecho, de un Estado de Derecho, porque pongámoslo en otra actividad que no sea la periodística. Supongamos que yo soy el director de Telepizza, y uno de los conductores de Telepizza con una de esas motos atropella a una señora en la calle. Y entonces esa señora a lo mejor queda lesionada o queda herida o la mata. Y en vez de mandar que ha atropellado, demanda... Entonces, demandan al conductor que atropella, a la empresa de Telepizza como responsable subsidiaria de las indemnizaciones que la justicia establezca, y al director de Telepizza que pasaba por allí, el pobre hombre no tiene ninguna responsabilidad. Ahí se ve. La actitud del señor Gutiérrez Suárez contrasta con la actitud que tuvieron durante sus mandatos otros directores como el señor don Juan Luis Cebrián, el señor don Luis María Ansón o el señor don Pedro J. Ramírez, que siempre se hicieron responsable ante los tribunales de todo lo que fue publicado en sus respectivas etapas como directores de medios, al margen de que lo hubieran o no escrito ellos. Una responsabilidad que en cambio el señor Gutiérrez consideraba que un director no debía asumir si no lo había redactado él.